Para profundizar en que el IPC registró una variación de un 0,1% durante el pasado mes de julio, mientras la inflación anual llegó a un 3,5%. Vamos a conversar con Boris Pastene, él es director de negocios internacionales de la Universidad Andrés Bello. Tras la variación, la fuerte caída de los combustibles, esto ayudó a contener el indicador, aunque alimentos, electricidad y otros servicios continúan aumentando. ¿Cómo está, Boris? Buenas tardes. Bienvenido a Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Boris, ¿cómo interpreta el IPC de un 0,1% que se registró en el mes de julio? ¿Es una buena señal para nuestra economía? Hasta el momento es una buena señal, básicamente porque veníamos de meses complejos producto de las consecuencias del conflicto de Estados Unidos con Irán. Por ese lado es algo positivo. Lo que sí hay que mirar con cautela las cifras, porque si bien la cifra fue bastante baja, pero en línea con lo esperado, la parte de alimentos y también lo que es vivienda aumentó y de hecho la parte de alimentos lleva 2 meses consecutivos en alza de 0,7 y 0,8% respectivamente. Así que si bien por un lado es algo positivo dado lo que había ocurrido los meses pasados, también hay que estar bien pendiente con lo que está ocurriendo, especialmente en estos dos sectores que son relevantes para el bolsillo de la gente común. Boris, la inflación anual se ubicó en un 3,5%, digo. ¿Estamos efectivamente cerca de recuperar una estabilidad de precios? ¿Estamos ahí al límite o queda mucho todavía? Yo creo que lo que nos muestra estos 2 meses es que estamos cerca de llegar a esa meta, siempre y cuando el contexto internacional nos acompañe. Hace un par de semanas nos sentíamos muy tranquilos por el conflicto, el entre lo que es Estados Unidos y Irán, pero vimos también que cuando ocurre un pequeño problema o el mercado, este precio internacional en este caso del Brent subió cerca del 10% en tan solo un día. Así que si bien es cierto, tenemos cierta tranquilidad de que vamos a llegar a la meta, todavía tenemos que estar cautos con lo que está ocurriendo internacionalmente, tanto también por los aranceles, ¿cierto? Los conflictos, etcétera. Conversamos con Boris Pastén, director de negocios internacionales de la Universidad de Andrés Bello. Boris, la benzina, la gasolina, cayó en un 8,5% y el diésel en un 13,5%. ¿Cuánto influyó esta disminución para mantener bajo el IPC del mes de julio? Sí, en general fue importante, pero no tanto. De hecho, lo más relevante de esta baja fue el transporte, que aportó cerca de 0,5 puntos porcentuales en la caída de inflación. La parte de Directamente no fue tanto, pero indirectamente sí a través del transporte. Cerca de 0,1% solamente fue lo que influyó en la caída o en este IPC tan bajo en lo que es combustible en general. Las bajas de combustibles deberán o deberían ya comenzar a reflejarse también en menores costos de transporte y precios de otros productos, aunque transporte fue el que también colaboró bastante. Sí, lo que esperamos es que si se mantienen los precios internacionales de hoy en día, estamos cerca de $82 el barril del Brent, los futuros hoy en día. Recordemos que hay cierto rezago, ya que dependemos no solamente de este precio, sino también del precio de refinación y también del precio del dólar. Entonces, en la medida de que el dólar siga bajando, hoy tenemos un precio del dólar bajo gracias al alza del cobre, especialmente lo que ocurrió ayer y antes de ayer. Pero hace una semana el dólar estaba cerca de 940 pesos. Entonces, si queremos que se mantenga esta senda, ¿cierto?, en la caída de los combustibles, necesitamos que tanto los precios de refinación internacionales como el precio del dólar se sigan manteniendo a la baja, por un lado. ¿Qué tendríamos que Eso hacer, yo Boris, diría. para que esto del IPC, porque un 0,1% podemos estar un poco contentos, pero no para felices, ¿no? Porque un 0,1% ya es una cifra positiva, pero no podemos decir yuju, ¿no? No, primero también porque significa que la economía está enfriada. Entonces, esto quiere decir también de que no estamos produciendo, no estamos consumiendo, así que también no son solamente noticias positivas. Significa que la economía se está enfriando, por lo tanto, si bien es cierto, para el bolsillo tener bajos precios es conveniente, también significa cierto que no estamos produciendo y por lo tanto no hay inversión, no hay empleo.
Claro, y los combustibles han sido de verdad importantes en esta baja, en este sube, qué sé yo. Hubo una baja potencial en marzo de los 500 pesos por litro de combustible, después nos bajaron 100, después nos subieron 30. La baja y subida de los combustibles debería también comenzar a reflejarse un poco en los menores costos de transporte y precios de otros productos. Lo que ocurre es lo siguiente, el conflicto en sí no solamente nos perjudicó por la parte de los combustibles, sino también, por ejemplo, de los fertilizantes. Entonces, hay cierto rezago. ¿Por qué? Porque como todo viene desde afuera, para que empiece a mostrarse en los precios locales, tiene que ocurrir cierto tiempo. Es decir, si bien ahora tenemos una baja, deberíamos sentir una baja mayor el próximo mes, al menos en la parte de alimentos y en la parte de combustibles. Por ejemplo, nosotros estábamos teniendo un precio internacional de los fertilizantes un 20% mayor de lo que era normalmente, pero gracias a que se contuvo la cosecha y también gracias a los stock de reserva que tenían los agricultores, nos vimos, ¿cierto?, una fuerte alza en los precios de los alimentos. También nos vimos favorecidos por eso. Y por el lado del combustible, nosotros lo que vemos es el precio del crudo, que está internacionalmente bajo. Entonces, el precio del crudo tiene que pasar por el costo de transporte, por el dólar, y recién ahí llega a ENAP, donde se refina y después pasa a las bombas de benzina. Entonces, todo ese proceso demora. Entonces, a veces lo que estamos viendo ahora simplemente son resultados rezagados de cosas que habían ocurrido antes. Entonces, Pero, lo que yo proyectaría sí, en los Boris, próximos pero 2 meses es que continuemos con baja. claro, como tú señalas, muy bien, bajaron los combustibles y todo lo demás, pero también aquí la economía familiar también se resiente un poco. El 0,1% refleja lo que las familias están gastando en este momento de sus bolsillos. Sí, esa es una buena manera de mirarlo. Cuando estamos en una economía fría, lo que ocurre es que la inflación no sube, dado que no hay consumo. Ese es uno de los motivos por el cual, cierto, tenemos una economía menos dinámica. Entonces, lo que tú dices es cierto. Dado de que las familias no tienen ingresos suficientes, dado los altos costos que tuvieron que verse sometidos en los meses previos, está generando cierto menos dinamismo en la economía y por lo tanto menor consumo, que a su vez implica menos crecimiento. De hecho, por lo tanto, por eso también vimos IMASEC tan negativo en los meses pasados. Estamos conversando con Boris Pastén, director de negocios internacionales de la Universidad Andrés Bello, a través de puranoticia.cl. Boris, ¿qué productos o servicios siguen representando hoy la mayor presión para el presupuesto de los hogares? Sí, en general lo que está ocurriendo ahora es, ya, primero los combustibles, que es algo bastante alto, pero que ahora ya se está estabilizando. Por otro lado, cuando nos referimos a la vivienda, los precios del arriendo están muy altos, los precios de los gastos comunes también han subido mucho este último tiempo. También alimentos como el pan, que si bien es cierto han estado con una alta volatilidad, también son elementos de la canasta que influyen mucho en el presupuesto familiar. Yo te diría que ese grupo, alimentos como el pan, algunas frutas, precios de arriendo, los precios de los gastos comunes y los precios de los combustibles. Ese diría que es el conjunto más fuerte de nuestros gastos. Eh, Boris, una inflación anual de un 3,5%, ¿se abre espacio para nuevas bajas en las tasas de interés? ¿Y qué efecto tendría esto para las personas comunes y corrientes, para las familias, por ejemplo? Cuando el Banco Central decide modificar la tasa de política monetaria, no solamente se fija en el IPC, también se fija en el IPC subyacente o sin el componente volátil. En el IPC subyacente el valor fue más alto, de hecho, que el de hoy. El IPC de hoy fue 0,1%, el subyacente fue cerca del 0,7%. Entonces, eso sumado a la incertidumbre por parte del conflicto entre Irán y Estados Unidos y además con lo que va a hacer la Fed o lo que va a hacer Estados Unidos con tasas de política monetaria, yo creo que lo que va a ocurrir es que la tasa de política monetaria no se va a modificar todavía en la próxima reunión. Va a seguir estando con cautela el Banco Central con respecto a lo que pasa internacionalmente. Y en caso que se llegase a bajar la tasa de política monetaria, que ocurriría cuando la inflación subyacente esté controlada por un par de meses más, lo que implicaría es, como la tasa de referencia es más baja, significa que los demás bancos van a tomar esa referencia
y van a ajustar sus propias tasas, por lo cual los créditos de consumo, los créditos hipotecarios deberían bajar de precio y ese es el canal más directo en el cual se ven beneficiados las personas. Boris, finalmente, ¿hay riesgos que puedan cambiar esta tendencia que está como al alivio, tú dices, enfriando la economía? Los problemas internacionales que a nosotros nos han afectado este último tiempo todavía están ahí presentes. Por ejemplo, ya sabemos lo de la guerra Rusia-Ucrania, que nos afectó hace un año atrás. Ahí nos afecta principalmente el trigo. El trigo es un insumo relevante para el pan y mientras los precios internacionales continúen altos en ese aspecto, o si produzca un shock que lo aumente, puede significar unas alzas futuras. Por otro lado, los fertilizantes, los combustibles, siempre y cuando los conflictos, ¿cierto?, empiecen a escalar nuevamente, podría significar nuevos posibles shocks que podrían generar problemáticas para la economía. Pero como yo estoy viendo ahora el panorama, esto ya está más estable, así que yo diría que al menos en este par de meses deberíamos continuar con IPC cercano entre el 0,05%, por lo cual no veo esta problemática por ahora, al menos en el corto plazo. Queremos agradecerte, Boris, por estos minutos y por dejarnos clarito algunos de los temas que tal vez para la gente común y corriente como nosotros no son tan transversales ni tan transparentes como para poderlo conversar en la mesa familiar. Ya, muchas gracias a ti por la invitación. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Boris Pastén, director de negocios internacionales de la Universidad André Bello, estaba conversando con Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Vamos